Bien, ahora vamos a ver los factores que modifican el clima. La altitud modifica el clima. Recuerden que la altitud es la distancia de un objeto con respecto al nivel del mar. A mayor altitud, ¿cómo será la temperatura? Mientras más alto nos elevemos, la temperatura disminuirá. Por eso en lo alto de las montañas el clima es más frío que en una playa, por ejemplo. ¿Y cómo será la nubosidad? La nubosidad aumentará conforme aumente la altitud. Por eso vemos fotografías a menudo de montañas rodeadas de nubes. Y en una playa generalmente está despejado de nubosidad. Otro factor que modifica el clima es la latitud, que como ya sabemos es la distancia en grados, minutos y segundos con respecto al ecuador. Y mientras más al norte o al sur nos hallemos, la temperatura disminuirá. Y mientras más al centro, o sea, mientras más en el ecuador nos encontremos, la temperatura será mayor. Así que la latitud también influye en el clima. Otro factor que influye en el clima es la distancia al mar. ¿Cómo influirá en la temperatura? Cuando un país o una ciudad se encuentran lejanas al mar, o sea, no tienen costa, las temperaturas generalmente van de un extremo al otro. Es decir, por las noches son muy frías y por el día son muy cálidas, porque no hay ninguna costa cerca donde el viento marino regule y modere la temperatura. Este es el caso de algunos países que no tienen costas cercanas, como en el caso de Mongolia. Aquí vemos la foto donde está el paisaje de la estepa mongola, que no tiene ninguna costa cerca, y la temperatura aquí es extrema, por las noches muy fría y por las mañanas y el día caliente. Las corrientes marinas son también factores que influyen en el clima. Y como ya vimos en la clase de la hidrosfera, transportan agua cálida y agua fría de una región a otra, moderando la temperatura en diversas regiones. ¿Cómo influye la vegetación en el clima? Bien, la vegetación influye de varias maneras. Por ejemplo, en un lugar donde hay abundante vegetación, la humedad es más alta y por lo tanto las precipitaciones son más frecuentes. En cambio, en un lugar como en un desierto, las precipitaciones son muy escasas por falta de humedad que es retenida por las plantas y árboles. Para finalizar, están los riesgos naturales. Los riesgos naturales son aquellas amenazas sobre las personas o sobre la vida animal o vegetal y se dividen en meteorológicos o también llamados riesgos climáticos o riesgos hidrometeorológicos. Son sinónimos: riesgos meteorológicos, riesgos climáticos y riesgos hidrometeorológicos. Los riesgos geofísicos involucran las actividades de la Tierra, como sismos y erupciones volcánicas. Los riesgos biológicos son causados principalmente por bacterias o algún agente infeccioso y se manifiestan en forma de pandemias y epidemias. Los riesgos antropogénicos son las causadas por el hombre y que afectan a la naturaleza. Aun cuando los riesgos antropogénicos no son totalmente naturales, debido a su impacto, el medio ambiente puede verse afectado
y modificado por la actividad humana. Por último, están los riesgos mixtos, en los cuales intervienen varios de los factores anteriormente mencionados. Los riesgos hidrometeorológicos incluyen a la actividad y a los fenómenos de la atmósfera y de la hidrosfera. Por ejemplo, temporales de viento, olas de aire frío o de calor, tornados y huracanes, granizo, tormentas invernales y tempestades eléctricas. Todos estos se llaman riesgos porque pueden afectar al ser humano. Los temporales de viento pueden tirar objetos, postes, causar daños en el alumbrado público, lo mismo que los tornados y el granizo. Las olas de aire frío o de calor pueden afectar a los seres humanos en forma de golpes de calor o como hipotermia en el caso de una ola de aire frío. Las tormentas invernales causan daños en el pavimento, alteración de las telecomunicaciones y muchos otros efectos negativos. Las tempestades eléctricas también causan daños en el sistema eléctrico y pueden incluso llegar a afectar a los seres humanos con una descarga directa. Los riesgos mixtos incluyen varios factores de los mencionados. Un alud es una avalancha y que incluye la actividad de la tierra con la actividad de la nieve, que es agua congelada. Las inundaciones, los deslizamientos o deslaves, los incendios forestales y las sequías también son riesgos mixtos y ponen en peligro la vida humana y de los animales y plantas donde ocurren dichos eventos. Los riesgos geofísicos son los que se originan en la Tierra, como terremotos y erupciones volcánicas, y son muy riesgosos, como ya vimos en la clase de la litosfera. Por último, los riesgos antropogénicos o humanos que afectan a la naturaleza y pueden modificar incluso el paisaje. Los derrames de petróleo afectan a la hidrosfera, muriendo millones de peces, siendo casi imposibles de limpiar. Las guerras pueden afectar áreas enteras de bosques mediante incendios, desplazamiento de las personas y pérdida de fauna y flora. Los desastres nucleares pueden llegar a afectar a áreas de la misma manera, matar flora y fauna y dejar un área natural prácticamente condenada a la radiación por muchos miles de años. El calentamiento global, también que es causado por la actividad humana, es un riesgo no solo para los seres humanos, sino para la biodiversidad del planeta. Aquí concluimos con el primer parcial de geografía. Espero que les haya gustado los videos y también que haya sido de gran aprendizaje. En el primer bloque vimos introducción a la geografía y vimos un poco de cartografía. En el segundo bloque vimos geografía astronómica y en ese tercer bloque vimos geografía física. Si se dan cuenta, todos los temas tienen que ver uno con otro, no son cosas separadas. La hidrosfera tiene que ver con la litosfera, la atmósfera con la hidrosfera. Los fenómenos geoastronómicos tienen que ver también con la dinámica de la Tierra. Gracias a la conformación del núcleo de la Tierra existe un campo magnético y gracias al campo magnético existe la atmósfera. Si se dan cuenta, todo tiene que ver y todo conspira para que haya vida en la Tierra.